Cuando yo era muy joven, a mí me obligaron a casarme con un tipo al que yo no amaba. Bueno, se celebró la boda en el patio de la casa. En medio de la fiesta, en medio del bullicio, en medio de la celebración, el tipo le dijo, acompáñame, y la llevó a una habitación muy alejada del bullicio. La encerró en un cuarto y le dijo, esta vez no te me escapas. Espera, dame un tiempo, tengo miedo, necesito saber más sobre esto. Y él le contestó, cállate, siempre me dices lo mismo, no seas mojiga. Es más, te prometo que si no eres virgen, te voy a hacer pedazos. Doctor, ¿cuál es el caso de hoy? Hoy te voy a contar el caso 0756. Es un caso muy especial que creo que puede ser de muchísima utilidad para todos nosotros porque vamos a encontrar muchos fragmentos emocionales, ya sea como la depresión, también vamos a poder hablar del dolor, pero la emoción más fuerte de hoy será el odio. Yo Oh, jamás pensé que alguna vez atendería a un paciente que a punto de morir, su último deseo fuera ver a alguien morir también. ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Sí, sí, sí. Raquel era una mujer de 60 años y cuando yo la conocí, recuerdo que llegó al consultorio, tocó la puerta y al entrar su rostro mostraba mucho enojo, el ceño fruncido, la cara tensa, y que en ese momento me di cuenta que sentí un poco de temor de hacer la pregunta que siempre hago. Así que, entendiendo eso, me abalancé muy pronto y le dije, buenos días, ¿cómo está usted? Y ella me contestó, ¿qué tienen de buenos? Y en 6 palabras destrozó mi speech, ese que siempre utilizo con cada paciente. ¿Qué le digo? En ese momento me di cuenta que iba a remar contra presión. Y es que creo que en ese momento Raquel estaba tan enojada y tan de mal humor que me asustaba un poco, como cuando tienes enfrente un problema y dices, ¿por dónde entro? ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, poco a poco, lanzando algunas preguntas, ella fue abriendo un poquito. Me enteré de que no quería estar en el consultorio, no quería estar ahí, que su hijo mayor, que además la amaba profundamente, le había estado pidiendo constantemente desde hacía mucho tiempo que fuera a terapia. Entonces Raquel creo que en un momento quizá de blandengue se dijo, bueno, pues vamos, llévame. Llegó ahí a consulta y entonces lo primero que me cuenta es que ella pues tiene un cáncer eh, en una etapa muy avanzada. Raquel está muriendo. Le pregunté, ¿en qué etapa? Y ella solo me contestó, doctor, el cáncer me está devorando. Voy a morir. No hay nada que yo pueda hacer. Cuando vi sus ojos me di cuenta que estaba hablando en serio. Y Selene, cuando miras a alguien que sabe que va a morir, sus ojos, su mirada tienen algo, es diferente, algo totalmente distinto. Tal vez sea resignación, Ujú. tal vez sea soledad, tal vez sea paz, casi siempre es mucho miedo, Sí, miedo a la muerte, ¿no? sí, porque, bueno, creo que siempre que estamos frente a la muerte, el temor a dejar algo que amamos tanto Sí. siempre puede ser muy doloroso y asusta mucho, ¿no? Empezamos a seguir en esta intención de obtener datos de Raquel. Me contó que tenía una vida muy difícil. Le dije exactamente a quién quieres ver muerto, porque eso fue lo que me dijo inicialmente. Me dijo, Ujú. Sí. yo tengo ganas de ver morir a alguien. Entonces me dice, cuando yo era muy joven, a mí me obligaron a casarme con un tipo al que yo no amaba. Este tipo insistía en estar conmigo, finalmente mis papás aceptaron y bueno, se celebró la boda en el patio de la casa de los papás de este hombre. Cuando estaban ahí,
en medio de la fiesta, en medio del bullicio, en medio de la celebración, el tipo le dijo, acompáñame, y la llevó a una habitación muy alejada del bullicio, de la fiesta. La encerró en un cuarto y le dijo, esta vez no te me escapas. Se abalanzó contra ella y empezó a arrancarle la ropa. Ella me dijo, yo tenía miedo. Sí. Es decir, hablamos de hace muchos años, la gente no acostumbraba a tener intimidad hasta el matrimonio. Sí, 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 así es, como pasando ya después de haberse casado, ¿no? Le asustaba mucho, Sí. exacto. Entonces dijo, espera, dame un tiempo, tengo miedo, necesito saber más sobre esto. Y él le contestó, cállate, ya es mucho tiempo el que he esperado. Siempre me dices lo mismo, no seas mojiga. Es más, te prometo que si no eres virgen, te voy a hacer pedazos. O sea, pero ya estaban Ya comprometidos. se habían casado, estaban en la boda, la Ok. fiesta, se Sí. casaron ahí y finalmente él la lleva y la vio el primer día El impacto, ¿no? de su matrimonio. Sí, sí. Me dijo, en ese momento supe que mi vida sería muy, muy difícil. Sin embargo, los siguientes meses lo intenté todo. Traté de ser buena mujer, quedarme callada, pero nunca era suficiente. Este tipo siempre estaba encima de mí. Se enojaba por la comida, se enojaba por la limpieza, se enojaba por el orden de la casa. Siempre estaba lastimándome. En ese momento, Raquel mira al piso, se queda callada y le digo, ¿qué sucede, Raquel? Me dice, es que le juro que ha sido tan difícil vivir con él. Empieza a llorar, Selene, y al verla llorar no puedo negarlo, me conmueve muchísimo. Es difícil ver sufrir a alguien. Lloró un par de minutos y en ese momento el rostro enojado que me dio tanto miedo al principio empezó a deslavarse con las lágrimas y lo que veía era un rostro de una adolescente asustada, como una niña. En ese momento la toqué del hombro y le pregunté, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Cuéntamelo. Cuando llegó a la consulta contigo, ¿cuánto tiempo ya llevaba de relación con esta persona? 40 años, 40 años sufrió de violencia. totalmente sí. El tiempo que había pasado había sido muy, muy fuerte, con muchas experiencias dolorosas, golpes, violencia, infidelidades, maltrato psicológico incluso, Sí, me ¿eh? imagino que de todo, porque si el primer día de casados abusó de ella, o sea, no imagino los demás días. Fue La doloroso. tortura, ¿no? Después llegaron los hijos y eso, en lugar de darle fortaleza, ella decía que le había acentuado las cadenas. Cuando llegaron sus hijos, dice ella, yo sentí como si mis cadenas se hubieran engrosado. Estaba atada a una relación, a una vida y a una eternidad, me dijo. Siempre he pensado, Selene, que la muerte llega demasiado temprano, ¿Por qué demasiado temprano? porque nadie se quiere morir. Sí. Nadie quiere morirse, nadie quisiera morirse hoy. Así que piensas, ¿por qué ahora? ¿Por qué hoy? Sí. Y esta es la razón por la que generalmente cuando buscamos una conexión emocional y espiritual, nuestra redención o a nuestra redención siempre llegamos con demasiadas prisas y siempre tarde. Buscamos el perdón cuando ya es demasiado tarde. Así es. Raquel quería hacerlo diferente, por eso estaba ahí en ese momento, ¿no? Ajá. Así que le pregunté qué pasaba ella se voltea, me mira a los ojos y me dice, yo solo quiero verlo morir. ¿Cómo? ¿Tu esposo? Sí. Me dijo, él está enfermo igual que yo. Él también tiene cáncer. Ambos tenemos cáncer. Sí. Y quizá el último deseo que tengo en esta vida, lo único que le pido a Dios todos los días, porque ha de saber usted que yo todos los días hago oración y le pido a Dios una sola cosa, que yo muera un día después de que Él Cuán muera. dañada estaba ella, ¿no?
O sea, porque por lo regular las oraciones que le pides a Dios es como que te perdone, pero el pedirle morir después de la persona que te maltrató, a la cual, pues me imagino que odiaba demasiado. O sea, es Había un como, odio tremendo. sí, claro, Y sí, eso fue lo que me dijo. Todos los días le pido a Dios en mi oración que me deje vivir un día más que Él. Quiero verlo morir, quiero verlo enterrado, quiero bailar encima de su tumba. No quiero darle el gusto. Y se pone a llorar de nuevo. Le digo, sí, ¿qué sucede, Raquel? Y llorando me dijo en un tono distinto. Me dijo, no quiero darle el gusto de verme morir. Y lloró. Fue el final de la sesión, organicé las citas, lo que veríamos. Me di cuenta que estaba enfrentando un problema con un trastorno de estrés postraumático. ok. Estos problemas en los que algo te duele tanto que lo recuerdas constantemente y te sigue doliendo, te genera muchos conflictos emocionales. Pero también vi un cuadro depresivo, Selene. Había postrauma, depresión mayor, por cierto. ¿Y cómo me di cuenta? Porque había descuido, pérdida de peso, que no se asociaba al cáncer. Ujú. Obviamente problemas para dormir, lo que me llevaba a pensar que también tenía un cuadro de ansiedad severa, un cuadro de ansiedad generalizada. Dije, tenemos tres problemas aquí. Sí, Esta mujer necesita ayuda y cerrar su ciclo, revelar todos sus sentimientos para poder empezar a acomodar y tener un duelo sano. sí, claro, sí, sí, sí. Terminamos la Poder sesión, claro. morir, descansar en paz, ¿no? Ella. Terminé la sesión, entró su hijo, me tomó de las manos y me dijo, Doc, yo solamente necesito una sola cosa, ayude a mi mamá a encontrar paz, porque desde que yo recuerdo cuando era niño nunca ha sido feliz. Bueno, lo haremos el intento. Sí, Pasaron 8 días, regresó a terapia, se sentó, me miró y empezó a contarme. Quiero hablar, me dijo, tengo ganas de hablar. ujú, Claro, adelante, te escucho. Así que toda la sesión se la pasó hablando de las mil cosas que este tipo hizo, ¿no? En alguna ocasión la apostó en un juego de cartas y el tipo perdió y ella tuvo que acostarse con alguien más que, claro, es que el no conocía. dolor que ella tiene, o sea, el odio que tiene hacia su pareja de todo lo que le hizo, o sea, Claro, es es impresionante. terrible, Sí, ¿no? sí, Y entonces me contaba cosas como peleas, pleitos, los golpes, que muchas veces cuando llegaba tomado, eh, si veía que ella estaba distraída, entonces él pensaba que estaba pensando en alguien más, porque además era celotípico, o sea, tenía muchos celos, desconfiaba de todos, de ella, y muchas veces tenía que esconderse en casa de los vecinos para que no la maltratara más. Así que en 4 o 5 sesiones me había contado una historia de vida muy dolorosa, pero sobre todo con muchísima angustia y sufrimiento. Raquel había sufrido mucho, Selene, y yo me preguntaba cuánto tiempo le queda de vida. Pasaban las semanas y la veía perder peso, la veía demacrada y pensaba cuánto tiempo tenemos. Algo que sí tenía claro es que yo no quería que se fuera sin cerrar sus ciclos. Así que en alguna de esas sesiones le pregunté, ¿qué importancia tiene morir antes o después? Y me dijo, es que la muerte nunca fue justa. Odio a la muerte, no por la vida que pierdo, me dijo, sino porque suele ser miope. ¿Cómo miope? Me dice, es que la muerte siempre se equivoca cuando elige. Debería elegirlo a él, no a mí. He sido una buena mujer, he sido una buena esposa, he sido una buena madre. sí, Él ha sido tan malvado, sus hijos no lo quieren, es alcohólico, drogadicto, infiel, golpeador. ¿Por qué tendría que vivir más que yo? Eso no es justo. Y golpeaba la mesa con mucha fuerza. Y dije, es que la vida no es justa o injusta, solo es vida. Pero el asunto es
cuál es el costo para ti de sentirte de esta manera. Mientras estás pensando en la muerte de tu esposo, dime en qué no estás pensando. Le dije una vez, tu atención está tan metida en la muerte de tu esposo, dime qué es lo que no estás viendo. Se quedó pensando, volvió a llorar y me dijo, la vida, mis hijos, mis nietos. Y entonces, pero es que no quiero que muera después de mí, no quiero. Sí. Bien, hablaremos de eso otro día. Así que empezamos a trabajar con ella, con Raquel, un proceso primero de reestructuración del pensamiento. Necesitaba ayudarla básicamente a no tener esta condición de temor o de miedo a que él muriera primero o no. Ujú. Quería que se diera cuenta que había cosas más importantes que la muerte, Sí. y eso es la vida. Detrás de todo temor a la muerte, básicamente lo que estamos ignorando es el amor a la vida, Se preocupaba por otras cosas que pues, que no eran sí, importantes, que no eran importantes, no ¿no? eran trascendentes. Sí. Así que Raquel finalmente empezó a trabajar en eso. Después nos fuimos a trabajar con técnicas de perdón. Quería que perdonara. Me decía, es que no voy a perdonarlo. Ya sabes, lo Sí, sí, difícil que sí. eso puede Sí, ser. es muy difícil. Porque piensas, yo no te voy a dar absolutamente nada. Ujú. Pero un día le dije No a te lo Raquel, mereces exacto, no también. te lo mereces. Sí. Pero un día le dije a Raquel, es que en el perdón tú no das nada. El perdón es un regalo hacia ti. Cuando tú perdonas, simplemente dejas de estar enojado con alguien, dejas de cargar a alguien. Así que es soltarte del dolor que has sentido. Y eso le ayudó mucho. Poco a poco fue aprendiendo a aceptar y posteriormente logrando perdonar a su esposo. Fue poco a poco. Nos llevó casi 3 meses, pero Sí. estábamos contra el reloj. El cáncer Sí. avanzaba y avanzaba. Total, pasaron 3 meses de terapia y Raquel llegaba cada vez con más risas. Les dejaba yo tareas, pinturas, dibujo, obras de caridad, Ujú. hablar con personas que había dejado de ver hacía tiempo atrás. Y siempre llegaba y me decía, hice mi tarea. Y me contaba, hablé con mi hermana que hace mucho tiempo no la veía, hablé con un tío que una vez me enojé. Y sus historias estaban tan llenas de ilusión, pero también de esperanza. Ella empezó a disfrutar la vida más que Exacto. afanarse por el odio o ver morir a su pareja, ¿no? Llegó un momento en que ella no hablaba de su esposo, hablaba de ella, de sus logros. Después empezamos a entender que su depresión había disminuido, había mejorado para dormir, había trabajado técnicas de respiración y meditación, y eso le ayudaba a regular y a controlar sus emociones, sus impulsos. También trabajamos, por supuesto, el proceso de duelo, el entender la muerte como un proceso natural, como la graduación de la vida. Como solía decir mi papá, la muerte, hijo, es la graduación de la vida. Nuestro último día acá. Hagámoslo con honores. Así que me dijo un día, ya no tengo miedo. Cada quien tendrá que irse cuando tenga que irse. Así es. Aunque todavía cuando lo veo chiflando en su taller, porque el señor tenía un taller de Ok. carpintería a un lado, pienso, maldito, debería morir primero. Con el paso de los días, dejó de venir a terapia. Su hijo me llamó y me dijo, no hemos podido llevarla porque ha estado muy mal. El cáncer ya hizo metástasis. Mi mamá está terminando, me dijo, pero quiere verlo. Así que le dije, ¿puedo ir? ¿Puedo ir? Claro que puedo ir. Sí. Aunque tenía que hacer un viaje de 1 hora más o menos, fui, tuve una sesión con ella en su cama, me contó algunas cosas que vivió de niña y la sesión solo se centró en lo hermoso de los pequeños trozos de alegría que le robó a la vida. Ella decía, creo que mi vida fue muy dolorosa, pero tuve
la suerte de arrancarle a la vida pequeños trozos de felicidad. Claro. Y eso le hacía sentir mejor. Quedé de ver la siguiente semana, pero me habló su hijo y me dijo, no, no venga porque hoy ha estado como muy sedada y no va a poder hablar con usted. Ok, puedo ir el miércoles, jueves, sí, claro. Sin embargo, el miércoles por la mañana llegó al consultorio donde yo trabajo, tocó la puerta a su hijo, le abrí, puedo pasar, claro, adelante. Él venía llorando, hinchado, inflamado de llorar. Así que en ese momento imaginé Que ella había que ella había fallecido. fallecido. Le dije, ¿qué pasó? Me abrazó y me dijo, mamá murió. Mamá murió. No sé por qué, pero se lo pregunté. ¿Y tu papá? Mm. No sé, me había dejado Raquel en la cabeza la idea de que no era justo. Sí, sí, Y en sí. el fondo y secretamente yo también pensaba que no era tan justo. Sí. Y me dijo, no, mi papá estuvo ahí. Mi papá está ahí. Sí. Ok, bien. ¿Cómo estás? No, yo estoy bien, me dijo. Pero en realidad vengo porque mi mamá me dejó una nota y yo quiero dársela porque me dijo que le dijera a usted que había cumplido con la tarea, pero no entendí qué tarea Ujú. porque no me dijo. Y en ese momento no pude evitar, me escurrieron las lágrimas, porque la última vez que la vi en su casa le dije, quiero que hagas tu tarea. La vida es una experiencia donde debemos hacer nuestras tareas y tienes tareas pendientes. Ella tenía un hermano con el que se había peleado hacía 40 años y nunca se hablaron. El hermano vivía en Estados Unidos y tomó el teléfono, le llamó, le dijo que lo amaba y, y que todos estos años su vida había estado incompleta porque había faltado él en su familia. El hermano lloró, lloraron y en ese momento ambos se sintieron unidos en la distancia. Así que cuando hizo eso, yo le dije, debes hacer tu tarea y avísame cuando lo hagas. Había utilizado a su hijo para decirme el mensaje. Hice la tarea. Sentí mucha alegría y mucha tristeza. Y entonces el hijo me entrega un documento, un papel. Dice, una de las últimas cosas que mi mamá hizo fue escribir este papel. Me dijo que se lo trajera yo a usted, que era importante que lo recibiera. Cuando vi el papel me di cuenta que era un fragmento de un poema de Amado Nervo que se llama Estamos en paz. Estamos en paz. Y en la pequeña hoja decía, muy cerca de mi ocaso yo te bendigo vida, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Amé y fui amada. El sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Y es que ese poema lo había yo recitado para ella. Y que me lo regresara era como una forma de decirme, ya entendí, todo el dolor que tuve siempre estuvo en mis manos. Pude haber abandonado a este tipo, pude dejarlo, pero yo elegí odiarlo, yo elegí sentir que tenía que verlo morir, yo elegí llenarme de rencor y de cáncer. Pero yo siempre pude haberme ido y no tuve el valor de hacerlo. No tuve las agallas, no tuve la fuerza, no tuve la determinación. Y entiendo que es mi responsabilidad y hoy me hago cargo. Pero sí fui amada, no por este hombre, por mis hijos, por mi madre, por mi padre.
y puedo estar en paz. Y cuando alguien te dice eso, Selene, entonces entiendes que la razón por la que estamos aquí, independientemente de ser terapeutas o no serlo, es para ayudarnos unos a otros, Sí, para acompañarnos, porque la vida es un viaje. Y en este viaje, acompañarnos no solamente es necesario, sino maravilloso. sí es. Raquel murió y a los pocos días, justamente 12 días, muere su esposo. Por alguna razón él murió después. Nunca sabré Sí, por qué. Él murió. Lo último que supe fue que él lloró y que él dijo, lamento nunca haberle pedido perdón a Raquel, porque él nunca se disculpó con ella. ujú, Pero bueno, Raquel cuando murió ya no necesitaba, creo que no necesitaba ya ver morir a su esposo. Creo que se había liberado. Creo que finalmente voló, fluyó y se fue. aprendió a disfrutar lo que le quedaba de vida, ¿no? Lo que tenía a Sí, su alrededor y soltar y perdonar sobre todo, ¿no? claro. Después de haber cargado con eso tanto tiempo, la verdad me sorprende mucho y la carrera, la carrera de psicología en el que tú puedes ayudar a muchas personas que a veces nosotros tenemos al lado, pero no tenemos las herramientas que tú puedes proporcionarnos. Y esta persona que vivió 40 años con odio, se pudo ir en paz gracias a que acudió contigo y pudiste darle las herramientas. ¿Cómo te sientes de que puedes ayudar a muchas personas, como en el caso de Raquel y muchos otros casos que nos has contado? Bueno, siempre me siento yo siempre digo que este es un privilegio el poder entrar en la vida de alguien más. Como terapeutas, en realidad, generalmente estamos ahí mucho más enfocados en cómo ayudar que en sentirnos bien porque hacemos algo como eso. Creo que ser terapeuta es algo que se vuelve parte de ti como una vocación, como un llamado interno. Y te aseguro que es una experiencia que te nutre, pero que de alguna manera creo que con cada paciente uno va dejando un pequeño pedacito Ujú, de su propia vida, porque, porque el paciente se vuelve importante, sí. el paciente se vuelve familia, el paciente se vuelve una persona especial para ti. Así que al final es inevitable que en ese acompañamiento también puedas sentir no solo su calor y su amor, también su dolor. Pero bueno, también es fascinante. Sí, gracias, Rusa, gracias por Gracias a ti. compartirnos esta historia y que nos pueda ayudar a muchos. Gracias también por ayudar a Raquel, por ayudarla a descansar en paz. En paz descanse. Así, Gracias a ti. Cuídate mucho. igualmente.